Buenos días muchachos, buenos días, buenos días, muy Buenos días, buenos, profesor. buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenos días. Hoy día es una clase bien bonita, ¿ya? No es nada de aspectos matemáticos, ni mucho menos que tenemos que estar haciendo tantas nomenclaturas. Es una clase básica nada más. Pero antes de empezar esta clase, por favor, te vuelvo a mencionar, te pido, ya sabes qué tenemos que hacer en todo momento de la clase, muchachos. Te escucho. ¿Qué es lo primero que tenemos que hacer? Participar. Participar. Excelente, ¿no? Como es una clase teórica, te voy a pedir bastante tu reflexión, porque es una clase que también tiene que ver con la reflexión, con los aspectos importantes de contaminación ambiental, ¿ya? Buenos días, Palacios. ¿Cómo estás, Paredes? ¿Qué tal, Flores Murillo? ¿Cómo estás, Benítez? Lenin, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenos días, buenos días. Buenos días, capitán. ¿Qué tal, Nicole? Jara, ¿cómo estás? Muy buenos días. Buenos días. ¿Qué tal, muchachos? ¿Cómo están? ¿Cómo se encuentran? ¿Todo bien o no? Con frío, profe. Con frío. Con frío. Ya, vamos a empezar, ¿ya? Vamos a inicio porque tenemos un tema amplio. Con ustedes sí quiero terminar todo el temario, o mejor dicho, todo este tema. Hoy día es el último tema de la clase también, y vamos a tratar de hacer lo mejor posible para que culmines. Ah, ya. Muy bien, muy bien. ¿Qué tal, Lorena? ¿Cómo estás, Nieves? ¿Cómo están por ahí? ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Nicole? Vamos a empezar, ¿ya? A ver, vamos a iniciar. A ver, consulta, qué entiendes tú por contaminación ambiental? Te pregunto. ¿Qué entiendes tú por contaminación ambiental? A ver, te escucho. Vamos. ¿Qué crees que para ti es un tema que lo hemos visto del colegio? Siempre nos han hablado de contaminación, pero nunca no hemos hecho, no cumplimos con esos requisitos. Que un ecosistema está afectado por residuos tóxicos. Ya, ¿qué más? Muchachos, vamos. Lo primero que me dicen, participación, y no los escucho. Pero háblenlo, pues, dime. Una serie de procesos que realizamos los seres humanos para obtener recursos, pero en el proceso dañamos el ambiente. Ya, a ver, ¿qué más? ¿Algo más? Uno último. ¿Que hay componentes nocivos en el medio ambiente? Ya, muy bien, correcto, sí. Entonces, cuando alguien te habla de contaminación ambiental, tú lo refieres más por el aspecto biológico, ¿no? Es decir, cuáles son los contaminantes, de qué manera contamina esto el mismo medio ambiente, cuál es el principal eje o partícipe de esta contaminación, por qué hay agentes de contaminación, cuál es el intermediario, quién es el principal eje o agente de contaminación. ¿Quién es el principal eje o agente de contaminación? Te escucho. ¿Quién es el principal eje de contaminación? ¿Quién es? El hombre. El hombre, pues, ¿no? El hombre, claro, el humano, ¿no? Entonces vamos a empezar con nuestra clase para explicar sobre los agentes contaminantes. Recuerda que en la Academia Grupo San Marcos te brindamos en todo momento la facilidad, tratamos de hacer lo mejor posible para que tú puedas entender, comprender, analizar, interactuar, visualizar las clases grabadas, obtener no solo clases grabadas, materiales adicionales. Todo ello está dentro de GCM. Eso, ¿ya? Te brindamos nosotros ese beneficio.
ustedes ya llevan con nosotros 6 meses completos. En los 6 meses hemos aprendido un montón de cosas. Muchos de ustedes han empezado con un nivel muy alto. Ya a estas alturas, la gran mayoría ya estamos entrando en una etapa de maduración académica. A partir de la próxima semana viene un pequeño repaso de todos los temas que voy a hacer, una miscelánea. Y a partir de esa miscelánea se vienen los semianuales, temarios del semianual y temarios que vienen del repaso continuo. Entonces, nosotros tenemos acá algo importante que mencionar, algo muy importante y fundamental. ¿Cuál es eso importante, profesor Pacheco? ¿Cuál es eso fundamental? Ese aspecto importante, ese aspecto fundamental que tenemos que mencionar es... Espérate, ¿qué pasó? ¿Qué pasó acá? Ya, ahí está, ahora sí. Es el tema de contaminación. Ahora, recuerda que la preparación que tienes que hacer ahora en GCM y posteriormente en el semianual y después en el repaso que vas a tener un temario, tienes que hacerlo lo mejor posible. Tienes que tratar de venir preparado. Ya no vamos a hacer las mismas dinámicas del trabajo. El trabajo del profesor Pacheco va a cambiar inmediatamente porque ustedes van a ser alumnos de otro nivel, de otra categoría, se puede decir. Y la principal idea es conseguir el ingreso. Tú ya sabes, lograr el ingreso. ¿Sí? Empezamos. El tema de hoy es contaminación ambiental a cargo de tu profesor Pacheco, curso de química en este momento. Repito, nuevamente, te lo vuelvo a mencionar, el tema de hoy es contaminación ambiental a cargo de tu profesor Pacheco, curso de química en este momento. Para aprender un poco de lo que es contaminación ambiental, es necesario saber los siguientes agentes contaminantes. Recordemos que la gran mayoría de agentes contaminantes tienen que ver con la cantidad de daño que ocasiona el hombre hacia el planeta y hacia los seres vivos. Dentro de esos agentes podemos hablar de energías liberadas, de residuos expandidos, de cenizas o quema de basuras, de liberación de automóviles, liberación de aeronaves, liberación de embarcaciones, y grandes compuestos que cada vez se van volviendo más contaminantes. Estas contaminantes son partículas suspendidas sólidas que pueden estar expandidas por el aire y disueltas en el agua y en el peor de los casos, incorporado en los alimentos que sin darte cuenta los podemos ingerir o los animales. Este proceso de contaminación ambiental es un proceso irreversible. ¿Qué significa para ti irreversible? A ver. ¿Qué significa para ti irreversible? Que no ¿Que no tiene tiene arreglo? Sí, a ver, entonces, ¿qué quieres decir? Que la contaminación ambiental es irreversible. ¿Qué quiere decir con eso? Que no va a parar. Claro, que ya no puedes tú tomar ¿Se puede medidas, arreglar? claro, para poder modificar, arreglar, solucionar. La contaminación ambiental ya es irreversible. Se menciona que para poder detener este tipo de contaminación, la humanidad tendría que parar 1000 años. ¿Qué quiere decir? La humanidad tendría que dejar de elaborar productos químicos y productos contaminantes por lo menos 1000 años para que se regenere nuevamente la atmósfera y las condiciones ambientales. Te pregunto, ¿tú crees que el hombre lo haría? No. No, profesor. No, imposible. Además, ¿qué ves en esa foto ahorita? Un cohete a punto de... Cohete Una llegando. consulta, ¿las aeronaves o cohetes ocasionan contaminación ambiental? Sí. Sí, pero en Obvio. poca escala. ¿Sabes qué está llevando ese cohete? Basura espacial. Entonces, con eso es un indicador que te quiero comentar de que la basura en el planeta es excesiva y que la contaminación en nuestro planeta es cada vez más excesiva. El hombre no contento solo contaminar el planeta, también manda su basura al espacio para dejar patente su basura espacial. De esta manera, las causas que ocasiona esta contaminación es, por ejemplo, un cambio climático,
el aumento de la temperatura en algunas zonas, ¿no? Rurales o regionales, la disminución de la temperatura también en provincias, adelgazamiento de la capa de ozono, ¿ya? Adelgazamiento de la capa de ozono. La capa de ozono cada vez se adelgaza, dejando agujeros de la capa de ozono. Pérdida de la biodiversidad, liberación de desechos, liberación de basura, ¿ya? Entonces, esto ocasiona un gran conflicto, y todas las causas, como ves en esta playa de Villa El Salvador, cada vez va teniendo más basura, más factores que afecten a la contaminación ambiental. Tenemos el factor del impacto ambiental. Eso se entiende que el efecto del impacto ambiental puede ser determinado en diferentes funciones, como por ejemplo, un efecto del impacto ambiental ocasionado por el hombre es el efecto económico. Nosotros mismos contaminamos y nosotros mismos hacemos que el efecto económico sea cada vez más grande. Consulta, al tener enfermedades muy graves, ¿qué sucede? Te pregunto, económicamente. Hay más inversión, ¿no? Hay pérdida de patrimonios culturales, ¿sí o no? Si hay contaminantes, entonces habrá también un efecto económico, habrá un efecto sociocultural, habrá un efecto sobre el medio natural, habrá un efecto sobre la salud, habrá un efecto tecnológico. Una consulta, ¿cuánto te ha afectado a ti trabajar en pandemia? Clases virtuales. Yo te pregunto, ¿te sientes cómodo, contento, feliz, plenamente tener clases así? No, porque ahí sí van a ir. No, que yo sepa, y yo lo estoy pasando contigo, la verdad para mí es muy estresante. Es muy estresante. ¿Por qué, profesor Pacheco? Porque está bien, la clase la dicto en mi casa, la puedo dictar en mi sala, la puedo dictar en mi cuarto, la puedo dictar en mi escritorio, la puedo dictar donde tú quieras. Pero, de una manera u otra, ¿quién repone la salud? Yo te pregunto, al estar con un celular, con una tablet, una laptop, todo el día la pantalla ahí, ¿qué factor te afecta a ti en la salud? La visión. La visión. Y si llevas audífono todos los días, auditivo. Y si hablamos de un estrés emocional, un aspecto psicológico, se ha observado que muchos jóvenes que ahora están terminando el colegio o están en el colegio están pasando ahorita una crisis emocional. Están teniendo ahorita pues efectos psicológicos, efectos que aturden. Y esto cada vez va siendo más peligroso. Porque antes estaba bien de repente estar un rato con el celular, de ahí lo dejábamos un rato porque estábamos en clases presenciales, pero ahora no es así. El impacto ambiental como efecto tecnológico es cada vez más grave. Estoy sometido a la radiación del mismo infrarrojo del wifi. Estoy sometido a la misma energía que emite pues los celulares, las laptops, las tablets o computadoras. Entonces, es cada vez más preocupante esto. Es cada vez más preocupante esto. Una consulta, ¿de qué manera tú podrías mejorar la educación virtual? ¿Mm? Te pregunto. A ver, jóvenes, ¿qué pasó? Ya les Con he dicho, la ustedes ya no son supervisión de los anual, ya son padres. semianual. Vamos, Kevin, te escucho. Sí, te escucho, Kevin, no te escuché porque Con empecé a hablar yo también. con la supervisión de los padres. No. Mi pregunta es, ¿cómo harías tú que una clase virtual mejore sus condiciones y que no afecte la salud? ¿Se podría? No creo. No, imposible. Imposible. Entonces, el impacto ambiental, la contaminación, afecta en todos estos aspectos. Como te digo, aspecto sociocultural. Una consulta, ¿dónde crees tú que hay más cultura? ¿En una casa
con pobreza o en una casa con dinero? ¿Dónde hay más accesibilidad a la cultura? En una casa con dinero. Por supuesto. Pero si tú me digas, profesores, que en mi casa somos respetuosos, está bien, puede ser lo que tú quieras. Pero ¿tú crees que una casa que tenga dinero va a permitir que su hijo estudie en una universidad del Estado? Y que aprenda las malas costumbres No, que porque tiene. tiene, Te pregunto, ¿tú crees que lo van a permitir? ¿Herrera? No, porque se va a No, juntar. pues, mucho menos van a hacer que sus hijos entren, pues, en condiciones que estén con alumnos de universidades del Estado, ¿no? La gran mayoría escoge, ¿no? Prefiere llevarlos a Pacífico, a la de Lima, a la Católica, a universidades de alto renombre particular, ¿no? Entonces, ¿tiene que ver un impacto ambiental con el efecto sociocultural? Por supuesto. El efecto sociocultural significa la cultura que tiene él o la persona, tiene que ver. Una consulta, ¿dónde se ve la mayor contaminación? ¿En los conos o en las zonas más adineradas? En los conos. Por eso. ¿Por qué? Porque no hay una cultura, no hay una concientización, no hay quien haga pensar, autorreflexionar que lo que estamos haciendo en ciertas zonas está mal, pues. Está mal. Si antes, cuando había las discotecas, cuando había las fiestas, la gente donde sea orinaba, donde sea se dormía, en cualquier lugar botaba la basura, ponte a pensar, pues. El impacto ambiental es eso, ¿no? Y eso tiene que ver con la zona cultural, con el efecto sociocultural, los patrimonios culturales que se destruyen. Construyen más condominios en Lima y más patrimonios se van destruyendo. Entonces, eso es un factor. Y también afecta a la salud, al medio ambiente. Y es un efecto también económico. Porque tener personas, una sociedad con ese tipo de cultura, hace una mayor inversión económica, mayor destrucción de los patrimonios, que es algo muy lamentable. Entonces, los impactos ambientales nos van a rescatar para ver los siguientes compuestos que son los mayores contaminantes. Estos mayores contaminantes, ¿cómo le llamas tú? Vamos, Freones. los freones. Los freones son también llamados CFCs, clorofluorcarbonados, clorofluorcarbono. Su punto de ebullición es de 0 grados Celsius. ¿Qué significa eso, profesor Pacheco? Que su temperatura de ebullición, normalmente cuando aprietas, sale este tipo de líquido, e inmediatamente en contacto con el aire se vuelve en estado gaseoso. ¿Dónde vemos los clorofluorcarbonados? Te escucho. ¿En dónde? ¿En dónde lo compramos? ¿Cómo qué productos se puede comprar? Te escucho. Aerosoles, Aerosoles. Ejemplo. desodorante, Desodorantes. ¿Qué más, Rodrigo? para Paredes. matar a las cucarachas. Ah, muy bien. Insecticidas, plaguicidas. El RAI, claro. Tenemos también, ¿qué más? Desodorantes, plaguicidas, aromatizantes, ambientadores, ¿no? Tenemos también el aire acondicionado, las casas modernas con aire acondicionado, con autorreguladores, termostatos. Pues, los freones es el principal agente de contaminación y de rompimiento. No te preocupes, Benítez, tranquilo. Lo que quiero es hacer entender mejor ese tema, que escribir como es RAI, ¿ya? Luego de los clorofluorocarbonados también podemos tener las lluvias ácidas. Las lluvias ácidas, ¿quiénes las producen? Las microindustrias, las macroindustrias, las industrias grandes, ¿ya? Estas la elaboran, ¿y qué sucede? Estas se elevan hasta la zona atmosférica, se mezclan con las precipitaciones, se mezclan con la cantidad de nubes, o mejor dicho, aire gaseoso, formando lluvias ácidas. Esto se da solo en países que son desarrollados, es decir, países muy industrializados.
Consulta, ¿el Perú lo es? No. Consulta, ¿el No. Perú elabora celulares? Ni uno. ¿Laptops? Tampoco. Tampoco. ¿PCs? No, ahí Tampoco. solo hay garúas nada más. ¿Tablet? Tampoco. ¿Automóviles? Menos. ¿Moto? Ni una. ¿Avión? No tenemos. Habla pues, aeronaves, ya sí, tenemos una central de astronautas. Habla. No. No, a pesar que tú pareces que fueras astronauta, porque siempre estás volando, pero igual, ¿no? Claro, igual, ¿no? No lo tenemos, no lo elaboramos, no hacemos eso. ¿Y por qué? Porque somos un país subdesarrollado, porque tenemos los recursos naturales, pero no tenemos la materia convertida, tenemos la materia prima, pero no tenemos la conversión de esta materia prima. ¿Qué hacemos? Nosotros exportamos la materia prima, exportamos los recursos naturales, exportamos los metales y minerales, y nos devuelven a nosotros 10 veces su precio real. Lo vendemos, por ejemplo, a 10 soles, y nos están vendiendo eso a 300 soles, 400 soles, 500 soles, convertidos en un auto, en un automóvil, en un tipo de producto final, que es algo muy lamentable. Que tenemos todos los recursos, pero no está la intención. Y además, elaborar esto involucra, pues, una inversión fuerte de dinero. Y como la gran mayoría de hombres piensa solo en su bienestar, y no piensa en la humanidad, y no piensa en su localidad, entonces piensa en su bolsillo, robo más, doy poco para ustedes, para el pueblo, robo más, cada vez doy menos al pueblo, y así no evolucionamos ni avanzamos. Eso ayuda a no tener lluvia ácida, pero también nos ayuda a seguir siendo, disculpen la palabra, ignorantes, porque no conocemos, a pesar que existe el internet. Yo te pregunto, ¿conoces tú la cultura como debe ser de otros países? ¿Eres de una persona de ver documentales? ¿De repente estudiar otras culturas? No solo historia universal porque es para tu ingreso, sino también estudias por tu propio interés, para mejorar. No solo estudiar para un examen, que sin el examen no eres nada, dice la gran mayoría, que no creo. Hay gente que sabe muy bien manejar esto de las redes sociales. Entonces, ponte a pensar. La lluvia es así, entonces, ¿cómo se produce? Te escucho. ¿A través de qué? De la gran industrialización. Cuando nace la industria. Y a mayor industria, mayor gas que se libera. Estas lluvias ácidas se forman a través de gases de anhidros sulfurosos, de anhídridos nitrosos, dándonos así lluvias ácidas que son pHs menores de 5,65, llegando hasta 2,1, 1,7. Tenemos acá también que no solo se forman lluvias ácidas, sino también puede formar nieve ácida, neblina ácida, rocío ácido. En el peor de los casos, neblina, mira, que eso se expande rápidamente por el aire, ¿no? Y una vez que tiene estos gases formados del óxido de nitrógeno, dióxido de azufre, se formarán los famosos ácidos, ¿no? Ácidos sulfúricos, ácidos nítricos. Entonces se va a dar un proceso de formación constante, ¿sí? Un proceso de formación constante. ¿Hasta acá estamos bien, jóvenes, señoritas? Sí, profe. Compañeros. Sí, dime. ¿Todo bien hasta ahí? Ya. Si está todo bien, seguimos. Tienes para hablar, ¿ah? Por favor, no te olvides, ¿sí? Ya, ahí está. Acá tenemos una imagen de todas las centrales que producen este tipo de lluvias ácidas. Las incineradoras. ¿A qué me refiero con incineradora, muchachos? A ver.
Cuando alguien me dice incineradora, ¿qué es lo que se me viene primero en mi cabeza? Creo que es como quemar desechos que no sirven. Muy bien, claro, en realidad no solo es eso, porque yo, mira, al otro salón yo le he preguntado, no te voy a decir el aula tampoco, le he preguntado, ¿incineradoras? ¿Y qué me ha dicho el otro salón? Ah, cuando quemamos cuerpos. ¿Qué? ¿Solo quemas cuerpos incineradoras? No, te estás confundiendo con el crematorio. He dicho incineradora. La incineradora es, por ejemplo, aquellos que se encargan de quemar basura, de quemar residuos, de refinar la madera, de refinar la melamina, de mejorar algunos productos como el plástico, como alguno de ellos, ¿qué más? A ver, el polietileno, el poliéster, los Thermopor, eso hace la incineradora. Consulta, en el planeta, ¿todos consumimos y compramos madera, sí o no? Sí. ¿Y cómo lo compras? ¿En qué forma? No creo que compres madera sola, sino qué forma tiene esta madera. Ya hecho mueble. Muy bien, de mueble. Una consulta. Cuando tú compres tu casa, ¿vas a querer que esté amoblado o no vas a querer que esté amoblado? Sí. ¿Con las mejores cosas o las peores? ¿O las regulares? ¿Te escucho? Con las mejores, obvio. ¿Por qué crees que estás estudiando en GCM? ¿Por qué estudias? ¿Para vivir la experiencia de la academia o para ingresar a una universidad? Para ingresar. Claro, y si quieres ingresar, ¿por qué quieres estudiar en una universidad? ¿Y por qué no solo te dedicas al comercio? Para ganar platita. Claro, pues Kevin. En pocas palabras lo has dicho bien, ¿no? Claro, excelente, ¿no? Entonces, es para mejorar nuestro aprendizaje, es para decir, no, mira, oye, quiero estudiar y a través de mi conocimiento quiero generar ingresos, ¿no? No solo quiero ser un comerciante, sino también quiero ser una persona culta que tenga una manera de un conocimiento que pueda impregnar o que pueda ser pragmático, que pueda tener una influencia de repente en el mundo que vivo y de una manera u otra de repente tratar de difundir ese conocimiento, ¿no? Entonces, ¿para qué estudio? Para dejar una huella en el mundo. ¿Por qué lo hago? Para ser un buen profesional. ¿De qué me sirve? Para generar ingreso. ¿Y para qué funciona eso? Para vivir cómodamente, tener una mejor calidad de vida. Pero consulta, ¿todo eso que tú piensas, lo piensas solo para ti o estás pensando en el prójimo? ¿O vas a trabajar para regalar todo dinero o el dinero, como dice el señor Acuña, plata como cancha y despifarrarlo en un helicóptero? ¿Para eso trabajas? Te escucho. Para mí nomás. Para ti, pues, uno date mismo. cuenta algo importante, la humanidad es así. La humanidad, y me incluyo, todos, trabajamos nosotros para un beneficio en común, el bienestar de uno mismo. Por supuesto, el bienestar de uno mismo. Y es así, y es así. Entonces, las incineradoras, las centrales térmicas, las que se elaboran pues la energía, las empresas microindustrias, como los fármacos, como las microindustrias de alimentos confitados o alimentos ganaderos, ¿no? O una gran infinidad de industrias de elaboración de automáticos, porque sí podemos elaborar acá en el Perú automáticos, ¿no? Podemos procesar o elaborar de repente por ahí un tipo de motor, pero no podemos elaborar un carro todavía. Entonces, lo hacemos para un bienestar en sí. ¿Por qué razón yo quiero, no sé, ¿no? Como científico, destacar y mencionar un aporte a la humanidad? ¿Para el bienestar del hombre? No, es para el bienestar de uno mismo, porque su nombre perdura. Tu nombre perdura. Dime qué científico agarra y hace un acontecimiento sin recibir nada a cambio. Dime tú. El Ninguno. filósofo. Dime, Kevin, te escucho, dime. Los El escucho a todos. filósofo. No. Ni los filósofos. No, estás mal ahí. Todos hacen Nada. algo para recibir algo a cambio. Claro. Cuando tú haces algo es porque quieres recibir algo a cambio. ¿Por qué ingresas tú? ¿Para qué ingresas a la universidad?
Para poder tener una carrera profesional. ¿Ya? Y cuando generas tu carrera profesional, ¿qué vas a Voy a recibir a generar cambio? ingresos. Exacto. O tú vas a ingresar a una universidad para que no te paguen a ti en tu carrera. Obvio que no. No, pues, ¿quién hace eso? Ni uno hace eso. Entonces, como te voy a repetir, este tipo de liberación de gases que se emiten en grandes industrias es con el fin de ¿qué? De mejorar sus prioridades cada uno, ¿no? Incrementar los bolsillos, ganar más, y por eso se libera mayor cantidad de gases. Ahorita, ¿qué es un boom en compra y en venta? ¿Qué es lo que se vende constantemente? A cada minuto, a cada segundo, si te vas a un centro comercial. Vamos, te escucho. ¿Celulares? Celulares, uy, yo he visto unas colazas para los celulares, ¿ah? Unas colazas, ¿qué más? Laptop. Computadoras. Lo que te vistes, ¿qué más? Ropita. Claro, no escatimamos precios. A veces decimos, oye, está 80 soles, 90 soles, 100. Ya, cómpralo, igual lo compra, porque me gusta, dice, ¿no? No escatimamos. Entonces, esta producción o elaboración de estos productos, como celulares, tablets, ropa, automóviles, ¿no? Que está saliendo como pan caliente también, por eso es que cada vez se congestiona más el tránsito vehicular. ¿Qué sucede? A más producción, a mayor demanda, mayor consumismo. Y eso hace que exista mayor agentes contaminantes. Mayor agentes contaminantes. ¿Está bien? Mayor agentes contaminantes. ¿Ya? Entonces, considerando estos aspectos, fundamentos necesarios, principales, esenciales, primordiales, vamos entonces a ver que los agentes acá en la lluvia ácida también son de manera artificial, pero en artificial son muy pocos. No hay muchos. ¿Como cuáles? Los volcanes. ¿Hay volcán acá en Lima? No, pues no seas malo, ¿no? A menos que te vayas a Arequipa, ¿no? Pantanos. ¿Hay pantanos en Lima? Sí, ahí sí hay. ¿Pero todo Lima es pantano? No, pues. Entonces, son muy pocos los gases que desprenden la naturaleza. La gran mayoría es incorporada por la función antropogénica, elaborada por el hombre. Y esto produce las famosas lluvias ácidas. Las causas de las lluvias ácidas, ya te las comenté, producción de industrias grandes, micro o macroindustrias. Otras causas son las actividades antropogénicas, otras vienen a ser la liberación de gases a través de camiones, autobuses, aeronaves, ¿no? ¿Qué? ¿Por qué es dañino la lluvia ácida? Porque ocasiona ciertos factores. Uno de ellos es que el dióxido de azufre, como los óxidos de nitrógeno, ocasionan enfermedades de alto nivel crónica a un nivel respiratorio. Es decir, asma, bronquitis, neumonía, bronconeumonía. En un nivel también, pues, atmosférico, ocasiona neblinas, nubes ácidas, con la cual estas precipitan y se forman en lluvias, y así arrasa con bosques, con gran cantidad de patrimonios culturales, afectando estatuas, automóviles, afectando patrimonios que sí o sí cuesta, ¿no? Y que para volver a edificarlo, nuevamente otra producción, otro ingreso económico y nuevamente reutilización de materiales. También esto afecta a los lagos que estén cerca, a los ríos, arroyos, porque cambias el pH de dicho mar o dicha agua dulce. ¿Por qué? Recuerda que hay algunos peces que viven en ciertas condiciones. ¿Y qué sucede? Que los peces que vivían en esa zona se tienen que emigrar a otras zonas, sin en este caso, desconociendo que pueden ser de aguas tropicales y pasando a aguas frías, ¿no? Entonces, hay muchos peces que se pueden extinguir y esto llevaría pues a una extinción de estos peces, a una extinción de estos animales u organismos vivos, y no solo ellos, también extinción hasta de aves, porque ellas también se alimentan de esta misma. Entonces, acá tenemos fotos donde las enfermedades pueden ser crónicas, severas, y de esa manera afectaría a toda la humanidad y a todos los seres vivos que existen en este planeta. Luego tenemos nosotros la capa de ¿qué? ¿Qué capa sería? Ozono. La capa ozono. Una consulta, ¿cuál es la función de nuestra capa de ozono? ¿Qué función cumple? A ver. Muchachos.
¿Qué función cumple? Protegernos Capa de de... De los rayos ultravioletas. Un poquito más disminuir- fuerte puedes hablar, que no te escucho. Sí, a ver, habla fuerte, habla fuerte. Vamos, vamos, no te quedes callado. Te escucho, dime. disminuye la carga o la radiación, creo, algo así. Muy bien. Disminuye la radiación que proviene de la capa externa de la Tierra, es decir, Ese es de los eso. rayos solares. Está bien, ¿qué más? ¿Qué más cumple la capa ozono? ¿Protegiendo los rayos UV? Muy bien, ¿qué más? Que claro, es lo mismo casi, ¿qué más? Nos mantiene calientitos. También, ahí está Kevin, en pocas palabras, también, ¿qué más? El aire no se va. No, eso no es por la capa de ozono. Ese es por acción de la gravedad. También lo limita la capa ozono, pero a ver, ¿qué más? Permite la vida. Permite la vida la capa ozono. A ver, ¿qué pasaría, Kevin, si yo agarro una nave aeroespacial y te mando a la zona de la estratosfera o llamada ozonósfera? Abro la nave espacial y te dejo que respires tan solo 30 segundos. ¿Podrás vivir? Me muero. Claro, inmediatamente te mueres por intoxicación, inclusive hasta puedes llegar a una corrosión inmediata del cuerpo. La capa ozono, entonces, no es que dé vida, sino de una manera u otra nos protege de muchos factores externos. Y acá vamos a ver antecedentes históricos, porque la Tierra tuvo que ser estudiada y a la vez estudiar las condiciones ambientales y atmosféricas a las que estamos expuestas. Por ejemplo, el ozono fue descubierto y nombrado por el señor Svein en el año 1840. Una vez mencionado el investigador, ya ese señor descubre el ozono, manifiesta que existe una capa que nos recubre a nosotros, pero no sabíamos todavía de qué elemento podría ser correctamente. Luego, en el año 1861, el señor Alling establece que el elemento principal de la capa de ozono, ¿cuál es? El oxígeno. Y que esto se formó a través de acumulaciones de altas o acumulaciones de energía o altas cargas eléctricas que hubo en tiempos de la Tierra antigua. Recuerda que nuestro planeta, antes de ser el planeta azul y verde, ¿qué color era nuestro planeta? Te escucho. Cuando empezó recién el origen hace 6,7 billones de años. ¿Qué color era? Era rojito. Rojito, Kevin. ¿Y por qué era rojo? ¿Por qué? Había fuego. Claro, pues, ¿no? Entonces, Kevin, Estaba caliente. claro, ¿no? Kevin, vas a postular para primaria, creo, ¿no? Espérame, tal vez. Tal vez sí, se nota, se nota, se nota. Claro, me hablas calientito, fueguito, todo con hito nada más, claro. Quiero ser profesor. Muy bien, muy bien. A ver, consulta, ¿por qué el planeta era rojo? Por la cantidad de incandescencia, pues era un planeta altamente volcánico, muy parecido a un sol. Nuestro planeta era rojo, peor que Marte. Sabiendo que Marte es un planeta árido, nuestro planeta no era árido, era un mar pero de lava, magma, fuego incandescente. Hasta que gracias a al divino meteorito que llegó a la Tierra, contenía agua solidificada, congelada. Y eso hizo un gran cambio en la atmósfera, más los gases enriquecidos de hierro, más los gases enriquecidos de sulfuro, hizo cambiar las temperaturas ambientales de la Tierra. Comenzaron las cargas eléctricas, porque una carga eléctrica se da cuando hay una aglomeración atmosférica y hay sí o sí acumulación de aire. Dentro de esto, un aire en estado semiacuoso que va a condensar posteriormente. Entonces, de esa manera, Allen establece y dice que el ozono se formó por descargas eléctricas de billones y millones de años. A partir de ello, en el año 1970, los investigadores empezaron a alarmarse cada vez más. ¿Por qué razón? Porque se dieron cuenta que a través de un estudio en la Antártica, se observaba que las personas tenían enfermedades muy severas como quemaduras, tenían quemaduras no solo eso, sino enfermedades dermatológicas cancerígenas,
Y tener sol en el Antártida es algo extraño, pues. Recuerda que es una zona extremadamente fría. Entonces, observaban un fenómeno también muy espectacular, un fenómeno natural. ¿Qué fenómeno? Que el cielo empezaba a cambiar de color. ¿Cómo se llama este tipo de fenómeno? Donde se ven unas líneas de colores. ¿Aurora boreal? Auroras boreales, claro. Muy bien. Mariana, ¿cómo se llama entonces? Mariana. ¿Me puedes repetir la pregunta? Sí, ¿cómo se llama otra vez? Te estoy volviendo a repreguntar. ¿Cómo se llama entonces esos Aurora, eventos? Aurora auroras boreales. boreales, ¿no? Auroras boreales. Muy bien. Entonces, en años 70, los investigadores se dan cuenta que estas auroras boreales no son solo fenómenos naturales, sino también es un identificador de que el planeta cada vez está reduciendo su capa de ozono y que en los polos de las Antártidas, como en este lado, o polo norte o polo sur, se observa que cada vez hay agujeros, ¿no?, de capa ozono y que la radiación ultravioleta ingresa directamente y penetra la Tierra. Entonces, de esa manera, cada vez existe la famosa desglaciación. Se está descongelando los glaciares y hay una teoría muy importante que es muy real, que una vez que se descongele todos los glaciares, ¿qué pasará con el planeta verde azulino? Tierra. Se volvería todo un planeta azul. ¿Qué significa eso? Que todas las ciudades, inclusive la Se Tierra pierden los completa, sensores para el proceso. inundada, por supuesto, se inundaría, porque la cantidad de glaciares que tenemos en los polos puede abastecer de agua a todo el planeta. Es por eso que esto es una desglaciación. Y acá viene el susto, ¿no? Que en la Antártida estaba cada vez más pequeña la capa de ozono, inclusive ya existía agujeros de ozono. Esto estamos hablando de los años 2000, de los años 98. En el año 1985, entonces, se realiza una convención de las Naciones Unidas para firmar un protocolo llamado Protocolo Montreal, el cual 49 países manifestaron eliminar gradualmente los clorofluorocarbonados, los CFCs. Pasados 2 años, esos 49 países se volvieron en 36 naciones. En el año 1987 solo firmaron 36 naciones para reducir los CFCs. Profesor, ¿y por qué no firman los demás países? Porque esto es reducir un ingreso económico. ¿Está bien? ¿Es reducir qué? Un ingreso económico. Ponte un ejemplo. Imagínate que tú ya estás empezando a generar ingresos millonarios. ¿Podrías dejar de generar ese ingreso para limpiar el planeta y dejar que vivan más personas en este mundo? Te escucho. Si ya estás generando ingresos millonarios y gracias a estos ingresos millonarios tienes tu vida lujosa, tus comodidades económicas, ¿dejarías de generar esos ingresos para pasar a vivir solo de la naturaleza? No, ¿Por qué no? No te escucho. Vamos, más fuerte. No, ¿qué? profesor. No, pues, no. ¿Quién lo va a hacer? ¿Quién lo va a hacer? No, pues. Entonces, por eso grandes países pensaron bien, dijeron no, no podemos dejar de elaborar el clorofluorocarbonato porque esto nos da un ingreso millonario. Inclusive en algunos países es la principal fuente de ventas. Entonces no podemos dejar esto de lado. Y así, esto se da pues en la capa de ozono, cubriendo la capa de ozono una atmósfera de 19 a 48 kilómetros, obteniendo distancias más largas, y la función principal de la capa de ozono es absorber la radiación ultravioleta B, permitir que no pasen otros tipos de emisiones solares más fuertes, y recordemos que nuestro Sol es un punto pequeño al lado de otros astros o estrellas que están en otras galaxias, que son 1000 veces el tamaño de la Tierra. ¿Está bien? 1000 veces el tamaño de la Tierra, ¿correcto? Ahora, recordemos algo importante. Recordemos algo importante. La capa ozono tiene una formulación química.
tiene una formulación química. Acá vemos el clorofluorocarbonado, cómo hace que rompa la capa de ozono. Cómo hace que rompa la capa de ozono, ¿no? Por ejemplo, el clorofluorocarbonados, que son los CFCs, ¿qué sucede? Cuando interactúan con acá viene mi curso de química, pues. Acá viene el curso de química. Los rayos ultravioleta, cuando interviene, rompe la molécula del clorofluorocarbonato, rompiéndola y quedando solo cloro. Pero aún en el clorofluorocarbonato le quedan 2 cloros más. Este va a empezar a descender, es decir, va a empezar a caer. ¿Por qué? Porque adquiere más masa, adquiere más densidad. Entonces, de una manera u otra, el cloro se rompe, se desprende, y como el cloro es un elemento del grupo 7A, es un elemento halogenoides. Por ser un elemento halogenoides, muchachos, ¿qué sucede? Habla, te escucho. ¿Qué propiedad tiene en tabla periódica cuando es un elemento del grupo 7A? ¿Qué posee? ¿Más qué? Habla. Más ¿cómo se Positividad. llama? Electronegatividad. ¿Y cuál es la propiedad de un elemento electronegativo? Captar elementos de otros elementos no metales. Por ejemplo, la capa de ozono, como SO3, tiene un elemento que es dativo. Y como tiene un elemento que es dativo, el oxígeno, el último es un dativo, este es fácilmente de romperse. Entonces se rompe por electronegatividades, el cloro se une con el mismo óxido, o oxígeno, formando monóxido de cloro, liberando su oxígeno 2, pero este al ser inestable, nuevamente a altas temperaturas atmosféricas, vuelve a romperse y se vuelve a formar cloro solo. Y el oxígeno, profesor, que queda solo, ese oxígeno solo se vuelve un oxígeno también muy volátil, muy tóxico, y que va a buscar otra capa, otra molécula de ozono, para seguir rompiendo esa molécula por inestabilidad. Pues digo que este es un proceso que se da en un ciclo. ¿Sí? Se da un ciclo, se vuelve a repetir. Consulta, ¿cómo se da esto entonces? Si es repetitivo otra vez, ¿cómo se da? Si se repite, en un huerto, Herrera, muchachos. Ciclo. Cíclico, bueno, recuérdate esa palabrita que te va a ser característico a ti, en más aún en la academia, se vuelve Ciclero. un ciclo, ¿no? Y es algo repetitivo, vas a pasar acá un año con nosotros, el otro año también vamos a estar juntos, el tercer año también nos vamos a entender mejor, el cuarto año ya vas a estar mejor preparado, pero como tú quieres a la quinta, el quinto No. año creo que va a ser la decisiva, ¿sí o no, Kevin? Sí. Sí, todavía Liz. Entonces, 5 años para ingresar a la universidad, ¿no? Así es, ¿no? Claro, profesor. Y ese gato que tú tienes ya habrá crecido y ya te habrá abandonado, te vas a quedar solo otra vez. Claro, ahí está. Correcto, Kevin, sí o sí, ¿no? Listo. A ver, entonces, el proceso es así. Ya, el proceso es así. Los efectos del famoso bromuro de metilo también tienen que ver con este tipo de composiciones. Es decir, el bromuro de metilo se eleva por tener baja densidad y de esa manera al elevarse, lo que va a suceder es lo siguiente. ¿Qué va a pasar, profesor Pacheco? Cuando se eleva este bromo con el metilo e interviene la radiación ultravioleta, los rayos ultravioleta que hacen rompen la molécula y justo desprende al elemento halógeno. Igual que en el caso del cloro, ahora ¿quién va a liberar? ¿A qué elemento? Claro, el bromo, ¿no? Es un halógeno, ¿no? Esto se libera, un solo bromo, este busca el oxígeno a la capa de ozono que es 0,3, una vez que obtienes la capa de ozono, este se rompe, y al romperse me queda oxígeno molecular y me queda el radical del monóxido de bromo. Nuevamente, como es un elemento inestable, se vuelve a romper por las temperaturas elevadas que observas ahí. ¿Está bien? ¿Sí? Entonces, tomando en cuenta estos aspectos, vuelve a repetirse el ciclo otra vez. ¿Ya ves? Es un segundo indicio, ¿ah? Por algo te lo estoy mencionando. Se vuelve a repetir el
Claro. Y de nuevo, otro ciclo más, claro, ¿no? Para el bromuro de metilo. Es así que esto nos lleva a nosotros a mencionar la importancia de la capa ozono, que es absorber los rayos ultravioleta. Estoy siendo preciso y directo porque si no el tiempo me va a faltar, ¿ya? Y de esa manera, cada vez la degradación es mayor. Recordemos que esto tiene una distancia de recubrimiento de 35-80 kilómetros, y además de eso, recuerda que se encuentra el ozono en la capa ozonosfera, que es la capa principalmente de la estratosfera. Cuando se rompe la capa ozono, siempre el rompimiento es de adentro hacia afuera. La culpa entonces viene de los gases que nosotros emitimos y que cada vez va rompiendo más, dejando agujeros y que estamos expuestos a la mayor intensidad de energía y de corriente. Tomando en cuenta estos puntos, la radiación ultravioleta es la que se filtra por la capa ozono, mientras que la radiación ultravioleta es la que pasa directamente. Es por eso que en algunos países ya se va sintiendo un poco el calentamiento y se siente quemaduras de primer y segundo grado. Si ingresara la radiación ultravioleta B, directamente la gran mayoría de humanos estaríamos muertos, porque no aguantaríamos para nada las emisiones de radiaciones solares y las emisiones de otros astros y estrellas que tienen tamaños espectaculares. Y esas también emiten radiación y todas esas las absorbe la capa de ozono. Aparte, la capa de ozono nos ayuda a nosotros a permitir que no estemos sometidos. ¿A qué, profesor? ¿A qué no estemos sometidos? Te escucho. Habla. Claro, a cuerpos extraños. La capa ozono nos protege de todo, absolutamente. Absolutamente te protege de todo. ¿Ya? Muy bien hasta acá, muchachos. Todo claro, profesor. Muy bien, entonces hasta acá. Todo perfecto. Excelente. ¿Alguna consulta hasta ahí para poder seguir? ¿Alguna consulta? ¿Todo bien? Te escucho, te escucho. Vamos, porque queremos avanzar un montón. ¿Todo bien? Todo No claro, avanzo, profesor. no avanzo, Estamos quiero bien, estamos escucharte. bien. ¿Sí? Sí, profesor, todo claro. Todo Sí, claro. sí. Ya, muy bien entonces. Vamos a continuar, ¿ya? Profesor, Dime. ¿en qué países la capa de ozono está más debilitada? Los países que son más industrializados. Dentro de ellos está Australia. A pesar que Australia es uno de los países que conservan mayor la cantidad de limpieza, Australia es un país muy limpio y muy ordenado, y su régimen, es decir, sus leyes son muy estrictas, pero también es uno de los países que tienen capa de ozono con agujeros. La gran mayoría de países que tienen agujeros son los países industrializados y todos los que están cercanos a los polos, norte y sur. Todos ellos están sí o sí. Perú, tranquilo. Nuestra capa ozono es tan engrosada que hasta ahora no llega acá a afectar eso. Pero llegará en algún momento cuando esto se estandarice, ¿no? Y tengamos una gran cantidad de gases emitidos en todo el mundo, esto va a bordear a todo el planeta y ya no va a ser, ¿cómo se llama? Pues, ¿no? Una parte degradada en diferentes países, no va a ser un degradado global. ¿Está bien? Un degradado global. Pero por ahora, a los países industrializados hablamos de Estados Unidos, hablamos dentro de ellos también está Rusia, hablamos dentro de ellos España, países industrializados. ¿Ya? ¿Sí? ¿Estamos ahí? Sí. Ya. Aunque esto, recuerda que es un tema de geografía. Como tema en geografía, tal vez pueda hacer que te venga, pero en mi aspecto químico a mí me interesan las reacciones que suceden. Esto es lo que me interesa a mí. Claro, como estamos hablando un poco de ello, ya pues, ¿no? Te doy un poquito el hincapié ahí. ¿Cómo podemos nosotros formar una capa de ozono? Para formar una capa de ozono, el oxígeno que está a temperaturas ambientes se debe combinar con la radiación ultravioleta. Es decir, ¿qué sucede? El oxígeno con la radiación ultravioleta hace que se rompa por acción de fotólisis, de la fotoiluminación, de la radiación, se rompe en oxígeno monoatómico, que es un oxígeno muy tóxico, que cuando entra un cuerpo extraño al planeta se prende por el oxígeno puro,
Este oxígeno tóxico, inflamable, que no puede ser ni consumido porque puedes inmediatamente morir, se combina con el oxígeno gaseoso en la intemperie. Se asocia formando la capa de ozono por electrólisis, por cargas eléctricas, por desprendimiento de cargas. De esa manera, esta capa de ozono, al momento de formarse, también se puede destruir con ese oxígeno que quedó libre. Como quedó un oxígeno monoatómico libre, se encuentra con el oxígeno 3, que es un dativo, este se rompe para formar oxígenos diatómicos. Y estos oxígenos diatómicos nuevamente repiten el proceso, o ahí ves el circulito, ¿cómo se llama? El ciclo. ¿Por qué no dice ciclo? ¿Te da vergüenza decir? Nuevamente se repite el ciclo. Claro, ¿no? Muy bien hasta acá. Nuevamente repites el ciclo otra vez. Estos son los agentes que se dan químicamente a través de la radiación. Ahora, los clorofluorocarbonados también es otro agente que destruye. Estos se rompen por la radiación ultravioleta químicamente, quedando cloro solo. El cloro se junta con la capa de ozono, se rompe la molécula, desprendiendo anhídrido hipocloroso, y el anhídrido hipocloroso con otro anhídrido que encuentre en la intemperie, formarán dos moléculas de cloro puro, que es más intenso, y que puede no romper ahora 2 moléculas de ozono, romperían 4 moléculas, porque a mayor concentración se duplica su poder de rompimiento. ¿Me dejo entender? Es por eso que, te vuelvo a repetir, para que se regenere la capa de ozono, porque se puede regenerar, ¿podrías dejar de trabajar 1000 años? ¿O dejar de producir industrialmente 1000 años? Te pregunto. No, No. No, pues, imposible, ¿no? Profe, tengo una duda. Dime, Kevin, dime. Una vez al año se apaga la luz, no sé qué, algo por ahí hacen un experimento. Sí, es algo que se ha llegado a consolidar a nivel mundial. Es para que un momento respire la Tierra y en homenaje también a todo lo que sucede actualmente con la contaminación ambiental, que se hace una vez al año, a veces 2 veces al año, eso depende de las personas, ¿ya? Tenemos que apagar todas las luces de la casa y dejarlo por lo menos 1 hora, para que exista un poco de disipación en el planeta. Recuerda que en una zona muy urbanizada, con tantas luces artificiales, luces de automóviles, luces de departamentos, de casas, de zonas, de calles, no se puede ni siquiera observar una estrella en Lima. Esto hace que ayude a despejar. La verdad, no. Sino que es algo que ya se hace por tradición, porque 1 hora no ayuda mucho al proceso en realidad. Tú que has estado en pandemia, te pregunto, Kevin, cuando empezamos la pandemia, el señor Vizcarra y la gran mayoría de presidentes a nivel mundial prohibieron ¿qué a las personas? ¿Qué empezaron a prohibir? Hablen, ayúdenme. ¿Qué empezaron a Comer prohibir? palta, creo. ¿Qué empezaron? No te escucho. La inmovilización de las personas. Ya, consulta. ¿Ayudó o no ayudó eso al planeta? Sí, Claro, sí, ¿no? Pero eso fue 1 día, 2 días, no. Esa inmovilización duró casi completamente 6, 7 meses, a 8 meses. Ayudó bastante. Donde no se podía ver un cielo o una atmósfera despejada, en Lima ya se veía una atmósfera despejada. Donde había un tránsito de horas de viaje, ahora podías pasar en minutos. Donde observabas acumulación de automóviles, carros, micros, ¿no? Ya no veías carros, veías carros Calles particulares. vacías. Era algo bueno, pero eso tiene que ser así, eso sucedió en 1 año. ¿Te imaginas 1000 años hacer lo mismo? ¿Se puede hacer eso? Sería chévere, pero no se puede. No se puede, no podríamos. Si ahorita tú, con 1 año, ya te sientes ya sofocado, y estás así con ganas de decir, profesor, ¿ya en qué momento ya quiero ingresar? Quiero ver a mis amigos, quiero salir un rato, quiero un momento salir a jugar partido, ya salen algunas zonas a jugar, te desespera, imagínate 1000 años, ¿podrás aguantar? No, pues, no puedes. Sí, por supuesto, Nicole, capitán, sí.
Es más rápido contaminar que limpiar, sí. Eso tienes mucha razón. La contaminación es abrupta, se da rápidamente, mientras que la limpieza es larga y una inversión económica. ¿Ya? Listo, hasta acá termino con esto, ¿ya? Entonces, acá tenemos los rayos ultravioleta. Estos rayos ultravioleta ocasionan pérdidas. Acá tú observas un agujero grandazo en la zona de Antártida. Ahí ves la zona bien clara, el color azul es una presencia de que hay un agujero negro. Y cada vez esto se va agrandando más y más, desprendiendo esa capa. Ahora, esta fórmula es importante que la aprendas, porque ya tengo que terminar con esto y tenemos que avanzar la separata, ¿ya? A ver acá. Apunta, 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 apunta. Vamos, tómale captura, tómale foto, vamos. Mecanismo de destrucción del ozono. Este es un mecanismo cíclico. ¿Cómo es cíclico? Miren, en todos lados vas a ver cíclico, ¿ah? Eso te va a recordar para que el otro año te prepares mejor. Sí. Todo es cíclico. Acá, ¿ya? Por ejemplo, el oxígeno de la intemperie es combinado con el monóxido de cloro. Al combinarse, esto se desprende oxígeno gaseoso, cloro queda solito. Igual, este mismo cloro se une con la capa de ozono, se juntan, el cloro desprende el oxígeno gaseoso y se queda monóxido. Y así se repite este proceso. Es así que en la reacción que vemos de la primera parte es monóxido de cloro más oxígeno en el proceso, me dará cloro más oxígeno liberado, se desprendió. Y en el segundo proceso es lo mismo, cloro más oxígeno de la capa de ozono, esto al mezclarse me da monóxido de cloro, desprendiendo oxígeno gaseoso. Si me doy cuenta, esto es una reacción química que tengo que eliminarla de la primera y segunda etapa, obteniendo solo entonces oxígeno más capa de ozono más 2 moléculas de O2. Ahí está la reacción neta que sucede en el proceso de la destrucción. Es decir, el oxígeno a las finales, combinado con la capa ozono, hace un desprendimiento sí o sí de la molécula en oxígeno 2. Y está, me avisas por favor, porque tengo que terminar. Tenemos que avanzar la separata y la separata me tienes tú que ayudar. Sí, profesor, ya está. ¿Y está Nicole? Ya, muy bien Ortiz. Vamos, borramos esto. Seguimos. Chao, hasta acá. Y por ejemplo, acá también vemos las zonas moradas, que estas son fotos del año 2001, donde se empezaba a observar agujeros de la capa de ozono. Ahora, esa foto del año 2001. ¿Qué año estamos ahora? 2021, ha pasado 20 años. Ah, pues, y se había aproximado que esto iba a pasar a los años 2050, una degradación. Y en el año 2019 y 2018 nos dimos cuenta que la degradación de la capa de ozono era lo que iba a pasar en el año 2050. Nuestro proceso está muy acelerado, porque en esos tiempos tú ibas a pensar en construir un celular de alta gama smartphone. ¿Pensarías tú tener de repente una computadora portable? Te pregunto. ¿Pensarías tener de repente internet constante, que ahora todos dependemos de ello? ¿Pensarías tener una aglomeración de automóviles? Te pregunto. Consulta. ¿Ah? Dime. No, profesor. No, por eso es que se había proyectado en los años 2050 que esto iba a suceder. Pero ahora no, en el año 2018 hemos observado que se ha dado todo el proceso en menos de 20 años, o 20 años próximamente. Ahora, ¿el año 2050 qué sucederá? No lo sabemos. Pero las cosas están cada vez peores. ¿Sí? Cada vez peores. Hasta ahí. Luego hablamos de los siguientes factores que también, el tiempo no me va a alcanzar, del efecto invernadero. El efecto invernadero es un tipo de fenómeno natural que nos permite, gracias a la capa ozono, cuando entra la radiación solar, permite autorreflejarse y quedarse en el planeta. Entonces la Tierra se mantiene a una temperatura constante. Al mantenerse una temperatura constante, ¿qué sucede? La Tierra se autorregula así sola y hace que se mantenga una temperatura caliente en algunas zonas no muy frías, pero al nosotros quemar, liberar más gases tóxicos, sucede que estos que empiezan a ocasionar el famoso calentamiento. El calentamiento global sí fue creado por el hombre.
mientras que el efecto invernadero ya es un fenómeno natural. Entonces se calienta la Tierra y empiezan las desglaciaciones, empieza en algunas zonas el extremo frío, en otras zonas el extremo calor, y así sucesivamente vamos a ver el incremento de estos gases de efecto invernadero, cuáles son los gases que se liberan más, encontrando acá que el gas más liberado es el CFC de los clorofluorocarbonados. De esta manera, tranquilo, Perú acá en la gráfica está en un tercer puesto. Significa que hay países que liberan toneladas cada función de años y en meses nada más. Estados Unidos es una de ellas. Ahí está tu respuesta que me estabas preguntando dónde están. Estos son los países que tienen mayor rompimiento de la capa de ozono. Posteriormente tenemos la eutrofización, cuando tenemos las aguas hervidas. Estas aguas son aquellas que tienen basura o tienen detergentes, tienen diferentes tipos de productos de medios básicos, aumentan la vida de plancton, de algas, de hongos, de líquenes, pero disminuye la vida de los peces. Entonces, al disminuir la vida de los peces, estos peces se extinguen, las aves ya no tienen alimento, tienen que buscar o viajar otras zonas, distancias, kilómetros lejos, no llegan a sobrevivir, se extingue esa especie de ave, y de esa misma manera otros anfibios, insectos y algunos animales también pasan a la extinción. ¿Te acuerdas cómo se llama esa ave gorda, robusta, que parece una ave tonta que le decían, una ave media torpe, que fue extinguida por Pollo el se hombre? llama. ¿Cómo se llama? Pollo. Nada, ¿cómo que pollo? El dodo. Ah, ya, muy bien, Kevin, muy bien. Sí, muy bien. Ese pollo es el que le das a tu gato, creo, por eso se alimenta de eso nomás. El dodo, claro que sí, ¿no? Ahí está, es una especie también en extinción. Es una especie que ya se extinguió. También tenemos al elefante africano blanco, que ya se extinguió. Al rinoceronte blanco, que solo ha quedado una hembra y ya no hay ni siquiera para inseminarla. Entonces, hay muchas especies que también por culpa del hombre se va extinguiendo, directa e indirectamente. ¿Cómo es indirecta? Que yo boto basura, de una manera u otra ni siquiera sé con lo que pasa con la basura, pero ya está afectando a otras especies. Y directamente es el consumismo, la caza, la pesca, la erradicación total de esta especie. Y deforestaciones, quema de árboles, tala de árboles, totalmente para el consumo del mismo hombre, creaciones de hogares, creaciones de muebles, zonas a nivel mundial con alto grado de deforestaciones, mira la gran pérdida que tenemos, ¿no? Y las 3 R's, con eso termino. ¿Cuáles son las 3 R's del reciclaje? Te escucho. Vamos. Reutilizar, reciclar y Y reducir. reducir. Claro, si tú me hablas de reciclar, reutilizar, ya estabas hablando ahí, pero, ¿no? Y reducir. Ahí están las 3 R's que debemos aplicar en todo momento. ¿Ya? Muy bien, hasta acá, jóvenes. Culminé con esto. Cierro por fin. Hasta acá. Y nos vamos a la separata. ¿Y estás? Acá tienes un montón de texto que debes leer, mínimo 12 páginas, creo. ¿Eh? A ver, no, 11 páginas todavía. A ver, empezamos. Primera pregunta. ¿Ya? Iniciamos, ya está todo listo para empezar, por favor, porque tenemos que empezar a resolver esto. Con 20 minutos me va a quedar corto. ¿Ya? Te escucho. ¿Listo? Ya, profe. ¿Ya Sí, estamos? profe. Sí, todos están preparados. A ver, por el chat, también tengo ahí el chat abierto. ¿Todos? ¿Sí? Aguilar, Ortiz, Albino, Alburquerque, Arango, Benítez, Capitán, Carvajal, Carbonero, Carrasco, Castillo, familiar del presidente, dice, ¿no? Cogua, Chininín, Joel, que no te escucho hoy día, Joel, mucho, ¿ah? Casi nada, Joel. ¿Estás ahí, Joel? ¿Vives o no vives? ¿Estás ahí? Nada, te he escuchado hoy día. Ahí está, por chat nomás. Marjorie, Córdoba, ya, que no son alumnos que no mucho hablan prácticamente. No sé si están vivos o no. Félix, Charlotte,
Gamarra, González, y así me pasaría hablando uno por uno, pero ya, tenemos que avanzar. Ya, a ver, ¿quién más está? Sánchez, Cotrina, Sánchez, Gonzalo. Tu otro compañero desapareció, menos mal del aula, creo, ¿no? Ahí está, ¿dónde estás? Muy bien. A ver, empezamos entonces. Inicia. 1. Ya estamos bien hasta acá. Entonces, empezamos. Quiero ver ese chat y el micrófono full, ¿ah? Micrófono con los que siempre participan y el chat full. Los minerales son considerados la riqueza de un país, ya que constituyen la materia sólida valiosa que se encuentra en el subsuelo. En este momento, la Asociación Mineralógica Internacional reconoce más de 5.300 tipos de minerales. Con respecto a los minerales, seleccione la característica inherente. ¿Qué significa inherente? Propia del mineral, que ya es parte de este de mineral o metal. ¿Son sólidos cristalinos los minerales? Sí. Sí. Es verdadero, ya me pones ahí en el chat también. ¿Verdadero o falso? Sólido cristalino, ¿verdadero o falso? Verdadero. Verdadero. Verdura, muy bien. ¿Tienen composición definida? Se supone que si son sólidos, entonces ¿tendrá composición definida? Verdadero. Verdadero. Muy bien, excelente. Ah, ahí está, estás trabajando muy bien, ¿ah? Pero quiero que me trabajes mejor todavía, para poder responder la gran cantidad de preguntas. ¿Son mezclas heterogéneas? ¿Heterogéneas? Falso. Falso. Eso. ¿Tienen origen orgánico? ¿Proviene de los compuestos orgánicos? Verdadero. Verdadero. A ver, dime un mineral que salga de un compuesto orgánico. Porque si fuera así, ahorita me pongo a buscar todas las plantas, animales, hasta el mismo hombre, para obtener los minerales yo. No, falso. Ah, falso. No sé, pues dime tú. Yo que sepa, los minerales son inorgánicos. Ya. ¿Es natural? Verdadero. Verdadero. ¿Cuál es la Verdadero. clave? La C. La C. La C. Agarren ustedes y en el chat pongan ahí 1C, porque yo ya no voy a indicar claves. Yo solo indico verdadero, falso, verdadero, y de acuerdo a eso ya ustedes ponen su clave. Excelente, Joel. Muy bien, Daniela. Vamos a la 2. ¿Seguimos o no? Esta preguntita bien bonita. Recursos naturales. ¿Seguimos? Siga. Ya, vamos Sí. paredes. En diferentes localidades de nuestro país encontramos yacimientos que tienen minerales metálicos y no metálicos. Por ejemplo, el yacimiento de La Palma en Lima, en la cual encontramos la blenda, galena, plata en vetas, mientras que en Bayóvar, Piura, encontramos la roca fosfórica, denominada, diseminada, con respecto a los minerales y su exploración, ¿ya? Explotación, seleccione cuál es verdadero o falso. ¿Los minerales encontrados en Palma son metálicos y en Bayóvar no metálicos? Claro, lo sacas por el nombre nomás, pues si Lima tiene plata, es metal, y en Bayóvar fosfórico, es no metal, pues, ¿no? 2. En Palma, la explotación se realiza por tajo abierto, mientras que en Bayóvar, mediante laborio subterráneo. Falso. Esto es al revés. En Lima, en Palma, se realiza por laborio subterráneo, perforación con casquete, y en Bayóvar se realiza en Piura por tajo abierto, y eso es en zonas principales de minas, ¿no? Zonas rocosas, ¿no? Excavación de zonas costeras. ¿Ya? Muy bien. ¿Quedó claro hasta ahí? ¿Falso? Sí, profesor. 3. De ambos yacimientos se extrae la mena, alto, no de ambos. Solo se extrae de uno de ellos. Y la mena se extrae de Palma de Lima, de la blenda y de la galena. De la roca fosfórica, ni de loco tenemos la mena, porque la mena se obtiene a través de la cantidad de residuos de metales. Eso también es... Falso. Falso. Clave de la 2, ¿cuál es? La C. Muy bien, colóquenlo en el chat. Muy bien, capitán. Pasamos a la siguiente, número 3. En nuestro país encontramos yacimiento de gas natural, por ejemplo el de Camisea y el de Agüeytiá. Este último cuenta con 0,44 terapiés cúbicos de gas natural seco
y 20 millones de barriles líquidos de gas natural. Con respecto a este gas natural, determine si es verdadero o falso. Su composición puede ser variable, pero principalmente contiene metano. ¿Qué crees tú? Verdadero. Muy bien, verdadero. 2. El gas natural es un combustible más limpio y barato que la gasolina y el petróleo. Verdadero. A ver, ¿cómo crees tú? Verdadero. Por eso es que utilizamos el gas natural en reemplazo de la gasolina y del petróleo, ¿no? De la gasolina y el petróleo, ¿no? Y además, aparte de utilizarlo, ¿cómo es? ¿Más eco? Económico. Más económico, ¿no? El gas natural son utilizados para aumentar la producción del GLP, gasolina, entre otros. Vamos, el gas natural son utilizados para aumentar la producción de GLP. Eso también es Verdadero. Muy bien, con seguridad, vamos, con seguridad, verdadero. Pongan ahí su clave, por favor. ¿Cuál sería en el chat? Excelente. Continuamos. ¿Sigo o no sigo? Siga, profe, siga. Paredes, ¿seguimos o no? Sí, profe. Claro. Kevin, ¿seguimos o no? Sí, profe, siga, siga. Otro ciclo, ¿cómo es? Ah, ya. No, siga, siga. Tanto ciclo que has escuchado, no vas a renovar otra vez. A ver, según la fuente, claro, muy bien, Benítez. Según la fuente de emisión, los contaminantes atmosféricos se clasifican en primarios y secundarios. Los primeros son vertidos directamente a la atmósfera desde las fuentes. En cambio, los secundarios son aquellos que se forman mediante los procesos químicos que actúan sobre los contaminantes primarios o incluso sobre las especies no contaminantes en la atmósfera. De acuerdo a esta clasificación, indica la alternativa que contenga uno primario y uno secundario. Primarios sería el dióxido de carbono, el anhídrido sulfúrico, el amoníaco. Hasta ahí estamos bien. Pero un secundario, la B no es el paraná del pan, que es un compuesto también tóxico. La segunda o el secundario vendría a ser un agente que afecte un proceso químico o incluso sobre una especie no contaminante. ¿Y cuál es una especie no contaminante? El anhídrido sulfuroso es contaminante. El ácido sulfúrico es contaminante. El ácido nítrico también lo es. Pero del amoníaco podemos nosotros obtener un compuesto secundario. Gracias al nitrógeno puedo obtener ácido nítrico. ¿Tu respuesta cuál es en la 4? D. Muy bien, correcto. Es el que tiene amoníaco y ácido nítrico. Muy bien, muchachos, muy bien por el chat. 5. El término smog se acuñó originalmente para describir la combinación del humo y neblina que cubrió la ciudad de Londres en la década de los 50. En la actualidad es más común hablar del smog fotoquímico que se forma por la reacción de los gases que emanan los automóviles en presencia de la luz solar. Respecto a este fenómeno, indique las consecuencias que sean incorrectas. Para este proceso, nuestra respuesta sería la D. Presenta la misma fuente de contaminación que el smog en ciudades industrializadas. Falso, porque en ciudades industrializadas lo que tenemos es un smog, pero ese smog forma lluvias ácidas. Mientras que el smog fotoquímico solo nos da la sensación de nubes y atmósferas gris, oscuras. No permite que la luz pase. Se vuelve una ciudad muy oscura. ¿Quedó? ¿Listo? ¿Cuál es mi respuesta de las 5? Ya la indiqué. Mi respuesta de las 5, ahí está. Directo, no quiero perder tiempo. Preciso. Esto todavía no estás tú. Me voy a pasar la última porque ya estamos en la hora. 15. Tiene que ver con la potabilización del agua. Pese a que Lima es una ciudad desértica,
Sedapal puede producir suficiente agua potable para satisfacer la demanda diaria de cada familia. Para ello, la empresa demora alrededor de 22 horas en potabilizar el agua que recoge del río Rima. Respecto al proceso de potabilización, marque la alternativa que mencione la secuencia correcta. Primero, lo que yo tengo que hacer es, ¿qué tengo que hacer? Si es que quiero potabilizar el agua. Primero, ¿qué tengo que hacer con el agua? Reunirlo. Ya, pero fíjate las claves, pues con las claves te das cuenta la primera fase, la primera etapa. Captación. Una vez que lo capto, me doy cuenta que el río tiene desechos, tiene basura, tiene el pañal de tu hermanito, tiene todo, tiene arena, tiene tierra. ¿Qué hago luego? Desarenar. Desarenar, separar los precipitados. Una vez que lo desarenas, le echo cloro, precloración para que el agua turbia se vuelva un poco más clara, incolora. Luego se va a formar una floculación como una gelatina al fondo del agua del río, y luego esto lo empiezo a fusionar, lo empiezo a decantar, empiezo a sacar todos los residuos, y luego lo filtro para que el agua pase casi completamente limpia. Nuevamente le echo otra vez cloro porque aún va a quedar todavía ciertos tipos de residuos, y con la cloración ya se da esto, el agua limpia o el agua incolora. Y luego esto pasa a unas piscinas que están en la central de Atarjea, que está en el Agustino, y estas piscinas son las centrales de reserva. Consulta, ¿cuál es tu clave? Vamos. La D. La D. Ahí está. Muy bien. Seguimos. Marquen ahí sus claves. 14, porque este es nuestro último tema. ¿Eh? Último tema. El suelo cubre la mayor parte de la superficie terrestre y junto con el aire y el agua es uno de nuestros recursos más indispensables. Muchas personas consideran que la calidad del suelo está garantizada, pero esto no es así, ya que se puede contaminar fácilmente. Respecto a esta realidad, marque la relación de verdad o falsedad. ¿Listo? Primer punto, vamos. ¿El suelo puede ser deteriorado solo por factores químicos y biológicos? Eso es. Claro. Muy Falso. bien, excelente. Eso es, ¿te escucho? Ver. Verdadero. Verdadero. La actividad agraria es una de las fuentes de contaminación del suelo. Es una, ¿no? Hay varias otras, ¿no? Eso es. Verdadero. Verdadero. Los rellenos sanitarios son una alternativa para minorar el efecto de contaminación. Verdadero. Excelente. ¿Cuál es tu clave entonces? Ah. Escríbalo en el chat. Muy bien. Siguiente, que nos gana el tiempo. Vamos a la pregunta, ¿qué te parece? 9. ¿Vamos a la 9? Ya, empieza. 9. La contaminación ambiental es la presencia de agentes físicos, químicos y biológicos en nuestro ecosistema que al llegar a concentraciones mayores a lo permisible, altera las propiedades de esta, afectando negativamente la vida de nuestro planeta. Respecto a este problema global, indique usted verdadero o falso. 1. ¿La contaminación ambiental puede ser natural o antropogénica? Verdadero. Verdadero. Muy bien, verdadero. Una de sus causas importantes es la demanda de los recursos energéticos. Verdadero. Verdadero. Verdadero, muy bien. El sonido y la radiación no contaminan el medio ambiente. Falso. Muy bien. Y si hubieras dicho verdadero, entonces te diría que te vayas a vivir ¿a dónde? A Chernobyl, ¿no? Porque esa zona sigue siendo una zona radioactiva, más de 35 años inhabitable, y aún la contaminación, la radiación, no se va a eliminar. ¿Cuántos años han dicho que debe pasar? No sabemos. La radiación es inesperable. Pueden pasar 70 años, 100 años, 200 años, 300 años, hasta que pierda su efecto de radiación. ¿Quedó? ¿Listo? Para eso te recomiendo que mires ahí documentales, películas, series de Chernobyl, toda la historia que ha pasado la gente de ese pueblo, la cantidad de gente fallecidas también. Clave, ¿cuál es? Joel y Ese. todos tus compañeros. Muy bien.
casita. 8. Uno de los principales productos de la destilación fraccionada del petróleo es la gasolina. En nuestro país se comercializa gasolina 84, 90, 95, 97. A mayor octanaje, mejor combustible para tu automóvil, menos contaminación. La de 90, 95, 97 es llamada gasolina ecológica. Estas gasolinas cada vez son más puras, permiten menos liberación de monóxido de carbono y más liberación de dióxido, que ayuda también liberado con agua. Con respecto a la gasolina, determine la secuencia de verdad o falsedad. Una gasolina de 97 octanos posee mayor carácter detonante que una 84, es decir, la gasolina más cara va a tener más detonación que una gasolina más barata. Falso. Falso. Muy bien, falso. 2. La gasolina está compuesta por hidrocarburos líquidos como el pentano hasta el dodecano. Lo expliqué antes en química orgánica. Te expliqué cuáles son gases, cuáles son líquidos y cuáles son sólidos en los alcanos. Eso es Verdadero. verdadero. ¿Y de dónde a dónde eran sólidos? ¿Del dodecano hacia dónde? Hacia AD Adelante. hasta el icosano, te dije, ¿no? Para mejorar, verdadero, para mejorar su octanaje se utiliza aditivos del METBET, el famoso terbutil metil éter agregado con plomo. Eso es Verdadero. verdadero. Excelente, muy bien. Marca tu clave, ¿cuál es? B. Claro, excelente. Vamos a la 11. Pregunta 11. ¿Listo? Preguntita 11. Vamos, dice, el ozono es un componente atmosférico. Has hecho más que los otros salones, te felicito. Muy bien, ¿ah? Es un componente atmosférico que forma una importante capa dentro de la estratosfera. Desde varios años se ha registrado en determinadas zonas una disminución del ozono estratosférico, la cual ha generado los llamados, ¿qué dice? Agujeros de capa ozono. Respecto a la capa ozono, indique cuál es verdadero o falso. 1. Su destrucción artificial es causada principalmente por la presencia de los clorofluorocarbonados y óxidos de azufre. Verdadero. Verdadero. ¿Seguras? La de su destrucción artificial, dice, artificial, es causada principalmente por la presencia de los clorofluorocarbonados y los óxidos de azufre. ¿Te escucho? ¿Verdad? ¿Verdad? Verdadero. Verdadero. Juega un papel vital en la protección de la vida en la Tierra, absorbiendo parte de la radiación ultravioleta. Verdadero. 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 A ver. Juega un papel vital en la protección de la vida en la Tierra, absorbiendo parte de la radiación ultravioleta. Verdadero, correcto. En su formación, ¿se requiere la presencia de oxígeno molecular y radiación ultravioleta? Falso. Falso. No. Ya te expliqué la ecuación química. Te dije que para formar la capa ozono necesito oxígeno y necesito radiación ultravioleta. Si no, ¿cómo lo formo? El oxígeno 2 tiene que mezclarse con el oxígeno monotómico. Verdadero. El que te has confundido es la primera. Te dije, su destrucción artificial es causada por los FCs y SO. Artificial, he dicho. No es una destrucción artificial. ¿Ya? Entonces, el primer enunciado es falso. Falso. ¿Cuál es tu respuesta entonces en la 11? Marca ahí tu clave. Sí. Muy bien. Hasta acá. Muy bien, jóvenes, muchachos. Listo. Sería todo de mi parte en este último tema. No última clase, sino último tema el día de hoy. Muy bien. Excelente, Pariona Dafne. Gracias, Muy bien. Nos vemos, muchachos. Cuídense. Será conmigo hasta la próxima semana. Hello, Nos vemos, profesor. capitán. Ahí está con cámara, capitán, en la Biblioteca Nacional. Muy Muchas bien, gracias, muy bien. profesor.